concretamente en la estación de Ordino Arcalís, 2.200 metros de altitud. Una estación de esquí que ha cogido muchas veces etapas, finales de etapa del Tour de Francia, de la Vuelta Ciclista a España, de la Volta a Cataluña también. Y la verdad es que aquí se han vivido días importantísimos. Aquí, por ejemplo, Jan Ullrich vistió el primer jersey amarillo del Tour de Francia en el año 97. Después aquí hemos visto ganar también a corredores tan importantes como el Chava Jiménez, el difunto Chava Jiménez, a Roberto Laiseca. Es un punto en el que cuesta un poquito arrastrar a la gente, pero la verdad es que hoy hay bastante más público del que es habitual en esta estación de esquí andorrana. Andorra tiene muchísimos atractivos, evidentemente, para el mundo del ciclismo, y acude muchas veces también este deporte a este pequeño país a buscar finales de etapa en jornadas de montaña. Hoy empieza pues estas dos jornadas de alta montaña, que culminarán mañana también con el final en Cerler, después de que, recuerden, ayer se disputara una contrarreloj individual importantísima en el desarrollo de esta Vuelta Ciclista a España. Hoy se está rodando muy rápido, es decir, que los corredores siguen siendo generosos en el esfuerzo, y como venimos comentando, esto es un bloque de 3 días. Los corredores de momento saben que están aún fuertes, que en este bloque importante tienen muchas más fuerzas de las que puede haber quizá luego en Alcobendas, Pedro, y parece que lo quieren aprovechar. Buenas tardes, Carlos. Yo creo que sí, es el momento de aprovechar la carrera, ¿no? Hay unos días donde todo el mundo está un poquito a la expectativa. Se trata de no perder la carrera, suele ser la primera semana. Estamos hoy en la 10ª etapa en el Ecuador, y aquí en esta segunda semana hay fuerzas para atacar, para jugar sus opciones. La tercera, y sobre todo ya después de pasado las montañas de Asturias, será el momento de conservar. Y en ese aspecto es momento de atacar, de ser ambiciosos, y lo están siendo en el día de hoy todo el pelotón, ¿no? Porque se está rodando muy fuerte y no es que vayan 4, sino van todos muy rápido. Hay una fuga importante en estos momentos que tiene además no mucha ventaja, pero algo de ventaja respecto al grupo. Como les decía, se está rodando rápido, así que vamos ya rápidamente con el repaso de las clasificaciones y las imágenes de la salida esta mañana. La general, después de la jornada de ayer, 47 segundos de ventaja para Menchov respecto a Eras, a 1.36 Sastre, 1.53 Mancebo, 3.07 Danielson. Ya saben que ha habido polémica porque se ha obligado, o los jueces han penalizado con 10 segundos a Roberto Eras, con 2 a Mancebo, también a otros corredores, por no respetar lo que era el trazado de la crono. Pero, como decíamos ayer, también hay que exigirle a la organización, que para eso la Vuelta a España es una gran carrera, que haga recorridos más seguros, sobre todo, porque aquí estamos hablando sobre todo de seguridad, de lo que vimos ayer. Imágenes de los corredores esta mañana en la Val d'Ambas, pequeño pueblo cerquita de Olot. A las 10:30 iban llegando los corredores al control de firma. A las 11:15 se procedía al protocolario corte de cinta, y a las 11:22 se ha tomado la salida de alzada. Es decir, que ha habido, esta mañana no ha tomado la salida Unai Lluís, el corredor del Bouygues Telecom, y ha habido bastantes retirados también, entre ellos Casero, el corredor del conjunto Comunitat Valenciana. Ahí tienen el momento en el que tomaban la salida neutralizada, un par de kilómetros de salida neutralizada antes de lanzar la carrera ya por parte del director general de la Vuelta. Ahí está ese kilómetro cero. Bueno, pues como les decía, las cosas van muy rápidas, así que vamos ya con el perfil y después con las imágenes en directo de la carrera. Ahí está el perfil de esta larga etapa de hoy, 206 kilómetros de recorrido. Pasando de salida ese Col de Canes de segunda, la larga extensión a la Collada de Tosas, más de 20 kilómetros de subida, un puerto suave, pero de primera categoría. Luego ya ese tramo llano, pasando por la Sardaña, buscando Andorra y comenzando esa ascensión a Collet de Montagut, y posteriormente a la estación de esquí de Ordino Arcalís, donde va a finalizar esta 10ª etapa ya de la Vuelta Ciclista a España. Como han podido ver, una etapa dura, exigente, para nada fácil para los corredores, y donde, como comentábamos, aquí hay fuerzas todavía en carrera, y de ahí como los distintos movimientos de los equipos, movimientos tácticos, ya un poquito más serenos, ¿no?, que días atrás,
que se vivía un poquito más alocadamente. Ya la gente sabe perfectamente cuáles son sus fuerzas, las de sus rivales, y en ese aspecto los movimientos en carrera suelen ser un poquito más a conciencia, qué corredores escapan, si interesa tirar atrás, si no. Ya es un poquito el momento clave de la carrera y de la etapa en el día de hoy, ascensión a Montaut, donde se encuentran ahora mismo. Bueno, pues ahí tienen a Aitor Osa, a Rikberg Brugge y a Adolfo García Quesada, que son los tres que quedan de una fuga que ha tenido componentes importantes. Vamos a ver si Juan Carlos nos puede situar la carrera, cuando estamos viendo como por detrás también se produce el movimiento de Juanmi Mercado, el corredor del conjunto Quick Step. Hay un pequeño error, como pueden ver, en ese rótulo. Y ahí está Juanmi Mercado. Juan Carlos García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, Carlos, saludos a todos. Estamos con los tres hombres que son cabeza de carrera. El corredor de Quick Step, Rikberg Brugge, el guipuzcoano de Illas Balears, Aitor Osa, y el granadino de Comunidad Valenciana, Adolfo García Quesada. Están a punto de entrar en los 2 últimos kilómetros de la subida al penúltimo puerto de la jornada, este Alto de Montaut de primera categoría. Son los 3 supervivientes de una escapada de 13 corredores donde había gente importante. Ya han quedado cortados para atrás, los relatamos, 2 hombres del Liberty, Michele Scarponi y Ángel Vicioso. También la pareja que tenía presente en la escapada el equipo Fonac, Martín Perdiguero y Óscar Pereiro. A Illas Balears se le ha quedado atrás Joan Urrac. De Comunidad Valenciana también ha quedado cortado Eladio Jiménez. Ahí lo estamos viendo. Igual que Steam de Boulder, el corredor del Discovery Channel, lo mismo que David López de Euskaltel Euskadi, y los 2 hombres de Saunierdobal de la escapada, Íñigo Cuesta y Joaquín Rodríguez, también han quedado cortados. Como tú decías, una etapa muy rápida que comenzaba poco antes de las 11:30. Dinos. Vamos rápido, por favor, porque están pasando más cosas por detrás. Tú no lo estás viendo ahora, así que un pequeño resumen y estamos en carrera. Nada, simplemente que ha sido una salida muy nerviosa. Primero por romper la carrera, después por la lucha de la montaña. Ese grupo de 13 han pasado por los 2 saltos de primera en esa pelea por la general de la montaña entre Joaquín Rodríguez y Eladio Jiménez. Joaquín Rodríguez ha cogido más puntos, Eladio sigue siendo líder y ha sido entrando al salir de Andorra cuando han empezado las hostilidades entre estos hombres, justo antes del sprint intermedio de Andorra. Ahí estamos viendo pues a Eladio Jiménez, que estaba esperando a Carlos García Quesada, un corredor que tiene que recuperar tiempo evidentemente en la clasificación general de la carrera, y ahí se ha enganchado también Óscar Sevilla, como pueden ver. Ramat Karsayé, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal a todo el mundo? Pues por detrás, zafarrancho de combate. Antes de que se entrara en la primera rampa de ascensión a este Collet de Montaut, primer ataque. El primero lo lanzó el Liberty Seguros con Gianpaolo Caruso. Salió a su rueda Unai Osa. Acto seguido lo hizo Paco Mancebo, que disparó las alarmas en el seno del equipo de Roberto Heras. Por lo tanto, Roberto Heras, que salió rápidamente a poner, y ahí en ese primer ataque importante de Caruso y de Mancebo, al que ha acompañado rápidamente Roberto Heras, pues el pelotón se ha resquebrajado y por lo tanto ya quedan muy poquitas unidades cuando les deben quedar aproximadamente 2,5 kilómetros para coronar este Collet de Montaut de primera categoría. En un grupo en el que están ahora pedaleando aproximadamente unas 20 unidades, están todos. Ha saltado hace un poquito Juan Miguel Mercado, después lo ha hecho Óscar Sevilla, a pesar de que el albaceteño le han mandado pararse. Eso es lo que nos ha dicho el corredor del T-Mobile. No, pero a ver, vamos a ver, Amat. Está por delante ahora con Eladio Jiménez, con Juanmi Mercado, con Carlos García Quesada y con Eladio Jiménez. ¿El pelotón a cuánto puede estar, sabes, de este grupo? No, les tienen al alcance de la vista. Yo creo que están a unos 30-40 segundos el pelotón, comandado por Marcos Serrano, por Roberto Heras. De hecho, también Roberto tenía a Joseba Veloki tirando hace 2 kilómetros, pero se ha dejado caer a cola de pelotón el corredor de Liberty Seguros, pero ahora vuelve a recuperar esa primera plaza trabajando para Roberto Heras. Están todos, están David Blanco, está Rubén Plaza, está Carlos Astre, está obviamente Dines Menchov, están todos los hombres que se están jugando el liderato en esta ascensión que va a terminar en este puerto de categoría especial. Está también Paco Mancebo, está ahí Unai Osa, está Santos González. En definitiva, están todos los hombres que se están jugando. También Manuel Calvente, no nos queremos olvidar del Triqui Beltrán. Por lo tanto, sin sorpresas aquí por delante, en una jornada en la que el viento también ha soplado muy a favor de los ciclistas, y por lo tanto eso ha permitido que se rodara con muchísima velocidad. Bueno, pues ahí estamos viendo. Fíjense qué ritmo está poniendo Eladio Jiménez. Está aguantando bien Carlos García Quesada y quiere reaccionar. Evidentemente también Joaquín Rodríguez, Vicioso, que también quiere que Liberty Seguros esté representado en esta fuga. Tú decías, Pedro, que Comunidad Valenciana iba a hacer cosas en esta etapa y lo está haciendo.
lo está haciendo porque bueno, es muy característico de Vicente Belda. No tiene ningún líder, tiene corredores bien clasificados, cada uno tiene que ganarse su liderazgo en el seno del equipo, ¿no? Pero eso da igual, siempre es un equipo combativo, da espectáculo y hoy, una vez más, es el gran animador de una etapa de la Vuelta a España. Ahí ven el grupo perseguidor donde están los más fuertes, los que mantienen más opciones de ganar esta Vuelta a España, con Menchov, con Roberto Heras, Mancebo, Carlos Sastre, Roberto Leiseca, Simoni también. Progresando por la parte derecha el italiano del conjunto Lampre. Carlos. Sí, Amat. Y Aitor González, que también me gustaría apuntar que hoy lo ha intentado desde lejos, prácticamente cuando todavía quedaban 8 kilómetros para coronar este Collet de Montau, pero se había marchado con Óscar Sevilla, con Juanmi Mercado y con Unai Osa, pero ese ritmo rapidísimo ha hecho que el corredor alicantino del Euskaltel Euskadi se quedara colgado. Os voy a ubicar más adecuadamente. Ahora les falta 1 kilómetro al grupo de Roberto Heres, al grupo de Denis Menchov, para coronar este alto de primera categoría. Ahí como resoplaba Aitor Osa, el esfuerzo ha sido descomunal y ahí buscando ya recuperar un poquito las fuerzas, una zona, un pequeño llano que van a encontrar. Sí, Juan Carlos. Lo que ha dicho Amat, la diferencia entre los 3 hombres cabeza de carrera, Rikberg Brugge, Aitor Osa y Adolfo García Quesada, es 1 kilómetro por delante del grupo donde van los grandes favoritos, los 3 de cabeza que ya han superado la cima del penúltimo puerto, este Alto de Montau. Ahí estamos viendo ahora a Ladio cómo sigue trabajando en ese grupo, donde está Mercado, donde está Joaquín Rodríguez, Scarponi, Perdi, Sevilla. Los hombres que vemos ahí en esas primeras posiciones. También Carlos García Quesada, recuerden, el corredor del conjunto Comunidad Valenciana, que es el mejor en la clasificación de estos corredores. Sabe que el año pasado fue quinto en la general de la Vuelta y que este año, con más libertad, sin tener que trabajar tanto como hizo el año pasado para Alejandro Valverde, puede intentar llegar un poquito más lejos, pero él necesita recuperar mucho tiempo en estas etapas de montaña, porque también necesita llegar con margen a la última contrarreloj. Entrando ya a la zona vallada de este puerto. De Joaquín Rodríguez, que se va en busca también de algunos puntitos para la clasificación de la montaña. Ahí está. Aguántate un poquito. 1:30 la diferencia respecto a estos hombres y vamos a esperar pues para ver el paso del pelotón también por ese alto de Montau. Se está rodando con algo más de media hora de adelanto respecto al horario previsto. Y ahí observen cómo Liberty sabe que aunque el líder es Menchov, los líderes de la carrera son ellos y además son los que tienen corredores, porque Menchov tiene muy poquitos corredores para estas etapas. Y ahí van Veloc y Marco Serrano con Heras. Y además todavía con esa tranquilidad de Scarponi y Ángel Vicioso en el grupo cabecero. Bueno, no los 3 corredores, sino ese grupo que veamos ahora mismo, ¿no? En ese aspecto sigue manteniendo bien el bloque, organizado y a lo mejor más que Vicioso, pero que vendrá muy bien, sobre todo en esa zona de falsos llanos que hay una vez que baje este puerto hasta el pie del puerto de estación de esquí de Obrina-Arcalís, ¿no? Ahí posiblemente la ascensión. Scarponi como Marcos Serrano serán hombres que acompañen fielmente a Roberto Heras, que hoy tiene de nuevo esa oportunidad de vestirse de oro, a ver cómo aguanta Denis Menchov, pero habrá que ver a Carlos Sastre, que pasan ahora ahí mismo, como Mancebo, como algún otro que también ambiciona meterse en carrera. Punto de coronaria, pasa el grupo con 2:48, es decir que tienen 1 minuto y 13 segundos perdidos respecto al grupo en el que se encuentra Carlos García Quesada, que como les decía es el mejor en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España de los que están por delante. Es séptimo en la general a 3:29 de Denis Menchov. Interesante el ataque que ha planteado pues el conjunto Comunidad Valenciana, pero sin duda van a pasar más cosas en la última ascensión, puesto que Roberto Heras sabe también que está en su terreno. Ayer le tocaba sufrir, hoy le toca disfrutar en la subida a este puerto de categoría especial que van a pasar dentro de poco ya los corredores. Este es un puerto que tiene esa zona intermedia, sí, ahora después de coronar. De 3 kilómetros, están ya afrontando ese último repechillo ya más suave para afrontar definitivamente el descenso. Puerto que ya conocen muchos ciclistas porque este año también se ha vuelto a subir en la Vuelta a Cataluña, en la modalidad de contrarreloj individual, pero que los últimos años ha subido. Ahí está, le está diciendo sí, que tiene que parar. Ese es Fito, viene su hermano Carlos detrás y está diciendo que ya no entra al relevo porque le van a hacer parar. Carlos. Sí, Juan Carlos. Tenéis perfectamente controlado este grupo perseguidor de los 3 de cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Está
hacemos un repaso. Eladio Jiménez, Carlos García Quesada, Santos González, que es el otro mejor clasificado de la general, junto a García Quesada. Está Joaquín Rodríguez, Óscar Sevilla, Juanmi Mercado, Miquel Escarponi y Joan Urrac, que ha conseguido contactar con ellos. Por tanto, 2, 4, 6, 8 corredores por detrás de los 3 de cabeza y por delante del grupo donde va el líder y donde van los grandes favoritos también. Ahí están ahora sí afrontando el descenso definitivo. Estos corredores, ahora sí que ya no hay descanso. Esto es bajar, terreno hay 3-4 kilómetros, pero siempre ya picando un poquito hacia arriba. Y después la ascensión final hasta aquí, hasta Ordino Arcalís. Carlos. Amat. Y por detrás que se incorpora ya en esta zona de ligera recuperación de descenso, Mauricio Ardila, el corredor del David Amon Lotto, y Denis Menchov, que rápidamente se ha quedado sin ningún compañero de formación por parte del Rabobank. Ya de hecho, pasando por Andorra la Bella, había una rampa muy dura, realmente muy dura. Yo creo que llegaba hasta el 8-9% de desnivel, y ahí ya se ha visto como Rabobank se quedaba únicamente con el líder Denis Menchov en este grupo, en el que, insisto, ahora acaba de llegar el corredor Mauricio Ardila, que puede ser también un hombre importante en esta recta final de la etapa. También está Julián Sánchez Pimienta, del que hablábamos en anteriores jornadas. Hoy sí que está encontrando buenas sensaciones el corredor de Fas Aborto, también el catalán Josep Jufré, y ahora se ralentiza un poquitín ese ritmo que estaban marcando Marcos Serrano, José Beloki, trabajando para Roberto Heras. Pero hay una pregunta que yo creo que era Rabobank quien ha ido trabajando, ¿no?, en el día de hoy. Sí, pero no demasiado. Un segundo, enseguida estamos, Amat. Ahí están viendo a los 3 hombres de cabeza que ahora sí afrontan ya el descenso definitivo después de coronar ese col de Montaú. Cuidado ahí, Aitor, que no ha entrado muy bien en la curva. Decía que después de coronar el puerto hay una zona de unos 2 kilómetros aún que va picando hacia arriba. Y ahí están los 3 de cabeza ahora. Además, Adolfo García Quesada ya le ha dicho a Aitor Osa que él no va a colaborar más porque viene por detrás su hermano y le han dado instrucciones de que tiene que seguir trabajando porque Eladio ha hecho mucho ya en la etapa y tiene que ser él ahora el que le dé continuidad en el próximo puerto. Aquí es cuestión ahora de soltar las piernas un poquito y esperarle en la parte final de la bajada, evidentemente. Ahora no tiene por qué pararse, ¿no? Exacto, aquí mejor estar ahí a rueda que luego en esa zona de falsos llanos que hay durante unos kilómetros antes de afrontar definitivamente el puerto final de etapa. Pues ahí hay un terreno que puede colaborar y esperar sin ningún tipo de problema. También es la zona y es el momento adecuado por parte de los corredores de comer, beber, porque lógicamente una etapa larga, 206 kilómetros, muy dura, se está viviendo a mucho ritmo y los esfuerzos ya se pagan en esta Vuelta a España, y hay que cuidar un poquito de esa alimentación para evitar ese señor del mazo que suele estar muchas veces escondido en esta ascensión a Ordino Arcalís. Julián Sánchez Pimienta también en el grupo principal, que ha coronado también y inicia ya el descenso. El grupo de los líderes de Menchov, de Sastre, de Mancebo y evidentemente de Roberto Heras. Amat. Me preguntabais cuando estábamos en directo en Teledeporte, en esta pausa, que si había trabajado Rabobank. Pues en la práctica totalidad de la etapa los equipos que más han trabajado han sido Liberty Seguros, Illes Balears, y Rabobank se ha puesto a tirar en bloque cuando el pelotón ha pasado por el exterior de la Seu d'Urgell, camino hacia Andorra, pero allí ya en esa larga ascensión de casi 1 kilómetro con un desnivel bastante considerable es cuando el equipo del líder pues se ha roto en 1000 pedazos, y por lo tanto Denis Menchov, que hace muchos kilómetros que no tiene a ningún compañero de su formación, e incluso lo hemos visto cuando pasaba el pelotón por el casco urbano de Andorra la Bella, pues un poquito descolocado a Denis Menchov en la parte intermedia del pelotón cuando se habían producido esos ataques que hemos narrado anteriormente por parte de Gianpaolo Caruso, de Unai Osa y del propio Paco Mancebo. Por lo tanto, Rabobank, que únicamente ha trabajado durante 10-15 kilómetros. Bueno, pues Denis Menchov sabe que su equipo, tener un equipo es importante, aunque aquí no traía nada para tirar cohetes, y él sabe que en estas circunstancias de etapa y los próximos días, días de montaña, él lo que tiene que tratar ya es muy claro: aguantar a Roberto Heras. Los demás, pues como si no corriese, ¿no?, hasta que no se perfila a lo mejor un hombre que pueda tener la fortaleza o la sensación de poder peligrar a tus intereses, ¿no?, refiriéndome siempre en el pellejo de Menchov, ¿no? Entonces él va a estar ahí, y que sea Liberty Seguros Burt quien lleve el peso de la carrera, y aprovechando pues de ese problema suyo, ¿no?, de tener un equipo no demasiado competitivo,
en estos días de montaña. Pero eso lo tiene que asumir, efectivamente, y sabe que le van a hacer alguna encerrona, ¿eh? Si él va aguantando en la montaña, Manolo tiene otros corredores que le pueden hacer mucho daño, ¿no? Y tiene corredores que están relativamente cerca en la general. Es decir que... Pero yo no sé, Manolo es de los que le gusta sí, jugar a un mucho, caballo, ¿no? Y le cuesta trabajo cambiar, o tener dos opciones, aunque a veces sí que la carrera le ha permitido tener dos opciones claras, como en la época de Jalabert, Alex Zülle, y bueno, le gusta tener un corredor muy claro y ese está bien definido, que es Roberto Heras. Porque el otro corredor con capacidad podría ser el italiano Scarponi, ¿no? Pero siempre te hace dudar. Pero también, siempre ¿no? te hace dudar, sabes que puedes tener un mal día, pero en esa escapada, que ya hemos comentado, se han marchado durante muchos kilómetros fugados, y va ahí Scarponi, y eso es lo que obliga siempre a otros equipos rivales a trabajar. Pero, y si parase, pues como en la época, hace unos años, cuando Isidro Nozal, hace 2 años, se fue y nadie tiraba detrás, pero tampoco se tiraba adelante, ¿no? Y ahí demostró sobre todo Manolo que es un director que le gusta jugar solo a un corredor, a su líder, y si llega un líder por otro lado, por circunstancias de carrera, casi prefiere casi ni que llegue esa oportunidad para no verse él roto un poquito su planificación que tenga en la carrera. Pedro, Carlos. Aún no han llegado ahí al final del descenso, como pueden ver los 3 corredores que son cabeza de carrera. Está bajando rápido ahora Aitor Osa con Rick Verbrugge. Está haciendo una buena carrera, la verdad. El corredor belga ya estuvo muy implicado en el prólogo, se ha metido ya en otra fuga. Corredor que está dándole brillo también a la carrera, Rick Verbrugge. Cuidado, caída de Aitor, estaba arriesgando en la bajada Aitor, se le ha ido de delante, yo creo, la bici. Sí. Y ahí ya no hay posibilidad de rectificar. Tiene cerca el coche del equipo. Vamos a ver, parecía que se iba a reincorporar enseguida, aunque llegaba ahí el coche. Recuerden que Aitor Osa ya fue segundo en una etapa en los Pirineos en Beret hace un par de años, y ahí lo vamos a ver. Ah, no. Sí, no, sí, es delante. Sí. Le hace un quiebro detrás, pero atrás. Es que yo creo que ha pedaleado antes, quizá, ¿no? Yo creo que se estaba tumbando de más de la cuenta. Y entonces ha ido un poquito detrás, pero tenía que aguantar esa postura, y es cuando luego ya se le ha ido la rueda delantera. Carlos, bueno. Pedro. Sí. Y por detrás también está entrando en ese grupo en el que están los líderes de esta Vuelta Ciclista España, Pachi Vila, el corredor del Lampre Cafita. Y hablabais de Roberto Heras esta mañana. Jacinto Vidarte, el jefe de prensa de Liberty Seguros, nos explicaba que ayer pues Roberto, hablando con él a última hora de la noche, el corredor bejarano, pues le dijo que él no sabía exactamente por qué le sancionaban, porque él no conocía la reglamentación en relación a la crono de ayer, y por lo tanto que él no entendía bien por qué le acababan de sancionar, porque él creía que podía pues transitar por los 2 carriles habilitados por la organización, pero que en cualquier caso eso no sería un impedimento moral para él, ya que él estaba completamente concentrado en la carrera, intentando hoy, ¿por qué no?, intentar arrebatarle al ruso Denis Menchov ese jersey oro de líder de esta Vuelta Ciclista España. Por lo tanto, esas explicaciones que daba anoche, también Manolo Saiz decía que estaba un poquito desorientado. Perdona una cosa, ahora pasarás tú junto a algún coche de Illas. ¿Juan Carlos? Sí, acabo de pasar yo al lado del coche, está fuera de la bici, sentado en el coche, el portón trasero abierto, doliéndose muy mucho Aitor Osa de un golpe en el pecho. Realmente tenía una cara de dolor, cara muy grande de dolor, y la mano derecha la tenía en el pecho, es donde acusa el dolor de esa caída. Estaba sentado en el coche, portón trasero abierto, y allí está sentado Aitor Osa. Parecía que no se había hecho nada, como se ha levantado con tanta rapidez, ha querido seguir, y bueno, a lo mejor... Estoy viendo, Pedro, esto es una carretera con muy buen asfalto, tiene alguna curva técnica, pero yo creo que se puede trazar bien, y los corredores no estaban entrando ahí muy bien, ¿no? Y conocen el puerto, o sea, la inmensa mayoría ya han pasado por ahí. Sí, Amat, sigue. No, que me ibais a preguntar una cosa, si yo estoy descendiendo y si... pero ya Juan Carlos lo ha visto, nada más. Bueno, pues simplemente pues daros esas explicaciones de Manolo Saiz, que estaba muy triste por todo lo que sucedió en el día de ayer, que tampoco no entendía por qué Roberto Heras había sido uno de los peores damnificados con esos segundos que le picaron, pero bien, en definitiva, insistiendo en ese discurso, que estaban completamente metidos en carrera todo el equipo Liberty Seguros Burz. Yo creo que aquí hay 2 cosas. Evidentemente, el reglamento dice claramente que el corredor debe reconocer el recorrido. Esa es una norma absurda, pero que existe, con lo cual aquí ya queda resuelto un tema. Y el segundo tema es que ¿por qué se le sanciona más a él que a otros? Hombre, yo entiendo, porque efectivamente es verdad que él lo aprovechó más que nadie. Lo que pasa es que a mí me parece que yo siempre digo lo mismo, es decir, las leyes están para aplicarlas siempre con un buen criterio. Claro, el corredor que va al último se siente más seguro, sabe que tiene muchos coches detrás, que no se va a encontrar con nadie. Yo creo que el problema de ayer es que la contrarreloj no estaba bien diseñada. Es decir, ese es el problema real, ¿no?
pero luego que tampoco se tiene que llamar a engaño, porque todo el mundo, por lo menos vimos, sobre todo a sus más directos rivales, cómo cumplían en ese trazado, y Roberto vimos cómo se aprovechó y ahí ganó mucho más de 10 segundos. O sea, esa sanción de 10 segundos es casi un regalo por la tranquilidad que pudo hacer la etapa. Y luego ya para terminar, Manolo Saiz, todos los directores, se les habían avisado a los jueces, árbitros, a todos los directores de esas circunstancias que tenían que respetar el recorrido. Ahí están viendo, pues efectivamente sí, que se ha pegado un trompazo tremendo Aitor. Probablemente con la clavícula, yo creo que tiene la clavícula rota. Por lo que vemos ahí está el doctor Grande con Jaime Arena y ese gesto de dolor. Aitor es un corredor que no tiene suerte, ¿eh? No. Trabaja mucho, se esfuerza mucho, lucha mucho. Tuvo ese gran momento de gloria cuando ganó la Vuelta al País Vasco para él. Pero ahí él estaba tensando, estaba arriesgando en la bajada. Vamos a ver ahí otra vez, Pedro. Yo creo que se lo da primero un poquito de atrás. Carlos. Pero pedalea, no, ¿has visto hacer un gesto de pedalear que quizá lo desequilibra, al final, sí, había fijado con más paz. Y claro, entonces la curva era muy, o sea, tenía buen peralte, pero estaba obligándose él mucho y al final el impacto ha sido más seco de lo que muchas veces es a esa velocidad. Bueno, pues otro hombre que va a quedar fuera de carrera probablemente, el corredor del conjunto de Illes Balears, Aitor Osa. Estaban ya en la parte final de la bajada los hombres que son cabeza de carrera, Rick Verbrugge y Adolfo García Quesada. Recuerden que antes escuchábamos claramente una instrucción de que le habían ordenado ya ir esperando a su hermano Carlos García Quesada. Así que vamos a ver de nuevo un planteamiento de batalla interesante por parte de los corredores del Comunitat Valenciana en la carrera de hoy. Por ejemplo, ahí está claro como Adolfo no tira. También las circunstancias le hacen cambiar, porque Aitor Osa es un hombre que tendría sus opciones de victoria de etapa. Y ahí estaba recogiendo más instrucciones por parte de Vicente Belda. Tiene un minuto, hombre. La verdad es que la distancia siempre es pequeña en un puerto, ¿no? Pero Adolfo es un hombre que se defiende bien en la montaña. Y que además ha preparado muy fuerte la vuelta. Yo creo que él sabe que es su oportunidad, ¿eh? No tiene un líder claro en el equipo. Y él me comentaba que este año estaba muy convencido de lo que podía hacer en esta carrera. Más su hermano, evidentemente, se va a entregar ahí. Cualquier otro compañero, ¿no? Pero siempre parece que puede haber un poquito más. Carlos. Sí, Amat. Y por detrás hemos dejado ya hace un par de kilómetros la situación de Aitor Osa y os confirmo que se dolía mucho de la clavícula derecha, un golpe también tremendo en el pecho. Está asistido por uno de los doctores de la Vuelta a España. También se ha parado José Luis Jaime Arena, pero en ese pequeño buchón, en ese pequeño problema, pues se han ahí quedado parados hasta 5 coches de directores deportivos y por detrás bajaban David López, como apuntábamos, Patxi Vila, y ha estado a punto de provocar un serio accidente de esos corredores que ahora están intentando enlazar con la cola del pelotón en el que está Denis Menchov y en el que está también Roberto Heras. Carlos. Sí, Juan Carlos. Ahora voy yo con los 6 que son perseguidores de los 2 de cabeza. Realmente mucho desacuerdo en este grupo, gente muy interesada para tirar para adelante, especialmente Carlos García Quesada. Invita a ello a Juanmi Mercado, a Óscar Sevilla. Óscar entra al juego. Joaquín Rodríguez le ha dicho claramente con la mano que bastante etapa lleva él encima, con para encima tener fuerzas para colaborar. Y de este grupo ya se han quedado descolgados de momento 2 hombres que todavía están con opciones de entrar, como son Miguel Ángel Martín Perdiguero, que es el corredor de Fona que aguantaba aquí delante, y Eladio Jiménez, Eladio que se ha empleado a fondo hasta que se ha acabado ese falso llano del descenso de Montaup, y ahora va a su ritmo. Seguramente los dos, tanto Perdi como Eladio Jiménez, van a conseguir contactar con estos cuando Carlos García Quesada ataca a sus compañeros de este grupo perseguidor. Se acaba de quedar su hermano ya por delante, como han podido ver. Rick Verbrugge, pues cabeza de carrera, pero es una situación estratégica que está moviendo Vicente Belda. Sabe que este es un terreno en el que ya se le puede ayudar a Carlos García Quesada, que ellos lo que buscan es hacer hueco respecto a los hombres de la clasificación general de la carrera. Ahí tienen a Verbrugge, un rodador excelente, una planta fantástica encima de la bicicleta, un hombre que ha ganado Flecha Valona, Criterium Internacional, etapa en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, que ha sido malla rosa del Giro de Italia, que estuvo a punto de conseguirlo también el otro día en Granada, aquí en la Vuelta Ciclista España, y que está haciendo una gran carrera en estas primeras etapas, en estas 10 primeras etapas ya de la Vuelta. Vuelven a ser 8 los perseguidores de los 2 de cabeza, porque tanto Eladio Jiménez como Miguel Ángel Martín Perdiguero se han reincorporado a este grupo perseguidor que va siempre tirado por Carlos García Quesada. De momento nadie le da un relevo. Carlos. Amat.
Y por detrás, Ángel Vicioso, Marcos Serrano, Roberto Heras, Paco Mancebo, Santos González, Triqui Beltrán, Joseba Belocchi, Leonardo Piepoli, Carlos Astre. Esas son las primeras unidades del pelotón. Ahora un tren rapidísimo, el que está marcando el aragonés Ángel Vicioso. También Marcos Serrano, que en cualquier caso nunca desiste para trabajar para Roberto Heras en un ritmo, insisto, infernal en este terreno de falso llano en el que los ciclistas han alcanzado incluso los 60 kilómetros por hora. Y Paco Mancebo ahí con ese gesto siempre pues diferente del resto de ciclistas, siempre ojo a visor por lo que pueda acontecer en estas primeras unidades. Insistimos, ahora 4 corredores de Liberty Seguros tirando del pelotón. Ahí como Comunidad Valenciana también se está reorganizando con el Ladio. Adolfo, que llegará de un momento a otro, bueno, le cogerán, llegarán a su altura su hermano y ese grupito intercalado, y echándose pulso como si fuese una contraloj por equipos. Ahora Comunidad Valenciana y detrás Liberty. 15 para meta, empieza el último puerto. Ahí está el grupo de Perdi, efectivamente, de Orrac, de Scarponi, sobre todo de los hombres del conjunto Comunitat Valenciana. Realmente es esa zona, ¿no?, donde puede haber un trabajo de equipo, no hay que echar mano a los escaladores, y por eso comentábamos que Ángel Vicioso, el corredor maño, ahí tiene muchas cosas que poder ofrecer a Roberto Heras para endurecer un poquito más el ritmo y sobre todo evitar que ese grupito que va por delante coja demasiado tiempo. No hay que preocuparse, tiene margen de maniobra todavía Roberto Heras sobre Carlos García Quesada, pero sí es verdad que cuanto menos margen le dejes, sin que te cueste un gran sacrificio al equipo, es lo mejor. Y de momento Liberty Seguros Burt tiene ahí corredores para poder aprovecharles, porque luego ya en la altura del Serrat, donde realmente comienzan las duras rampas de este puerto de Ordino Arcalís, ahí ya esos hombres poco podrán apoyar a su líder Roberto Heras. Pedro, Carlos. Sí, se llama. Por detrás también acaba de entrar Paco Lara, pasando el pelotón de favoritos bajo la pancarta de 15 kilómetros que nos apuntaba Juan Carlos anteriormente. Y está aquí Vicente Belda, con el que, si queréis, de aquí a unos breves segundos podríamos hablar con él para saber cuál es la táctica a seguir a partir de ahora. Si queréis lo podemos hacer ya. No, luego lo hacemos. Bueno, de todas maneras la táctica ahora ya está bastante clara, ¿no? Ellos han planteado la carrera, exprimir ahí al equipo como puedan con Carlos. Y por detrás a ver si David Blanco, que es el otro corredor que tienen bien situado ahí en la general, puede mantenerse, ¿no? Carlos, se queda Belocchi. Relativamente cerca. Ha trabajado duro Belocchi. Y nos indica Matt que está cortándose también del grupo de los mejores. Esa rampa es mala, ¿eh? Ahí más de uno se queda siempre. Juan Carlos. Por delante, Adolfo García Quesada, que había abandonado a Rick Verbrugge y por tanto ya se está uniendo a este grupo perseguidor, ahora formado por 9 unidades y 3 hombres de Comunidad Valenciana que van a trabajar de lleno para intentar llevar lo más adelante posible esta escapada y lo más adelante a Carlos García Quesada. Ya ha estructurado perfectamente al equipo el director Vicente Belda. Y ahí tienen a este hombre, Rick Verbrugge, con el grupo de Carlos García Quesada, 1 minuto, que es el hombre referente en ese grupo perseguidor de este corredor que es cabeza de carrera. Hay como en estos falsos llanos siempre salpicados con unos repechos de 200 metros que te obligan incluso a veces a quitar el plato grande, ¿no? Pero si estás metido en la carrera como lo está ahora Rick Verbrugge, como lo están otros corredores a la hora de trabajar, son zonas que con el plato grande, el piñón de 19 dientes se puede superar, pero realmente, sobre todo porque ves que es una rampa y que luego llega a una zona de nuevo de falso ya no, siempre picando hacia arriba, pero que puedes con ese desarrollo. No, mantenía el plato grande, ¿eh? No sé, yo creo que al final lo había lleva quitado, el plato ¿no? pequeño. Ahí. Ahí está el grupo principal. Ahí sigue Rick Verbrugge en cabeza de carrera. Recuerden que Comunitat Valenciana ya tiene a sus hombres perfectamente estructurados. Ha parado ya Adolfo García Quesada. Está con su hermano. También había entrado en ese grupo Eladio Jiménez, que va a intentar hacer un esfuerzo más, si puede, en todo este tramo antes de llegar a la zona dura, donde empieza el puerto, en la zona del Serrat.
Y ahí está por detrás, como pueden ver, como Liberty también quiere lanzar la carrera como hizo el otro día. Vicioso, que se ha descolgado de la fuga. Está tirando durísimo, como pueden ver, del pelotón. Queda también Marcos Serrano y evidentemente queda Roberto Heras. Beloki, que se ha descolgado hace muy poquito, ha hecho una buena etapa también. El corredor vitoriano del conjunto Liberty Bulls. Ahí asoma la cabeza también Paco Mancebo, David Bernabeu. Corredores que están aguantando también David Blanco. Ese altísimo ritmo que está poniendo ahora el aragonés del conjunto Liberty. Carlos. Juan Carlos. Y sin olvidar a Michele Scarponi, otro corredor de Liberty que está metido en este grupo ahora de 9 unidades, seguidor de Rick Verbrugge, que es el cabeza de carrera. Eladio Jiménez exprimiéndose hasta allí donde no le queden más fuerzas, en un grupo que ahora encabeza Adolfo García Casada, trabajando para el equipo y para su hermano, que es el mejor de la general de este grupo. Carlos. Amat. Y por detrás, ya con la opción de hablar con Vicente Belda, que sonríe como un niño pequeño, se lo está pasando bomba porque ha explosionado la carrera. Decía, ¿os gusta? Yo le digo que sí, y a ti te gusta, ¿no? Tal como está la carrera. Bueno, yo creo que una vez más estamos intentando, pues, lógicamente, como es costumbre en nosotros, ¿no? Dinamitar la carrera y buscar la pieza gorda, ¿no? Está difícil. Hubiésemos podido jugar con la etapa con Fito, pero somos ambiciosos y la carrera se nos ha puesto de una forma que tenemos que apostar fuerte. Ayer también nos explicabas que hoy era un día muy bueno para Comunitat Valenciana, y esa reclamación oficial después de la crono, pues que te han valentonado un poquito más, Vicente. Sí, pero yo creo que lo más importante ya no es la reclamación de ayer, lo más importante yo creo que es el carrerón que están haciendo mis hombres, ¿no? Y desde luego, termine como termine la etapa, hay que felicitarlos ya. Gracias, Vicente. A vosotros. Y el que también se queda cortado por detrás es Ángel Vicioso, Carlos Pedro, Sí. que había estado trabajando para Roberto Heras. Sí, por eso ahí Marcos Serrano está. Ha parado un poquito, ha ¿no? parado Yo un creo poquito, que- tal vez esperando. Todavía hay un poco de zona que pueda aprovechar, pero claro, el ritmo que llevaba Vicioso era durísimo. Ahí está Roberto hablando con el Y, coche. Claro, porque Roberto ya se queda ahí solo con un hombre, aunque Scarponi vaya ahí todavía intercalado. Los ataques te vienen aquí, los puedes responder, pero según estaban haciendo la etapa de ordenada, pues ahora ya se están quedando sin hombres. Y de todas maneras el esfuerzo que estaba haciendo CSC, Vicioso. CSC, Jacob Pil pasa y fíjense ahí cómo pasa también Calvente. No quiere que se pare el grupo Carlos Sastre tampoco. Está ambicioso el corredor del conjunto CSC, su director Kim Andersen, que ha ordenado también a sus compañeros que echen una mano. Vamos a ver el paso ahí, van a perder 1.12, 1.13. 1.13 respecto al grupo de Carlos García Quesada. Quedaría un adelanto de momento ya relativamente importante, pero vamos a esperar porque evidentemente queda mucho aún para finalizar la etapa. Les quedan 12 kilómetros ahora, como pueden ver. Ahora esta zona, aquí es donde empezó hace un par de años la cronoescalada en la Volta. Esta zona inicial pues es bastante llevadera, pero luego ya se llega al Serrat. Y es un puerto en el que no olvidemos que se llega con casi 200 kilómetros en las piernas y le puede dar un susto a más de uno. Puede dar un susto a más de uno. Y afortunadamente, meteorológicamente hablando, ya saben ustedes que ha habido un cambio. Amenazaban Está lluvia, Menchov, habían anunciado lluvia, pero en cambio está aguantando. Ahí está Menchov, que lógicamente a él ahora yo creo que le queda poco más que hacer que Sí, eso, ¿no? pero yo creo que lo lleva ser muy un poco enganchado, espectador de la carrera y ver cómo Pero puede reaccionar. Lo que pasa es que, como decía Pedro, no transmitía una buena sensación. No, porque no es normal que vaya ahí. Tan De hecho, atrás. es un hombre que rueda bastante en cabeza y máxime ante sus circunstancias, ¿no? Que tiene que defender ese maillot oro. Es que ahora Pedro, el ritmo ha Calvente y sido- Ritmos y Pil se están poniendo muy violentos, como pueden ver. Emocionante pues el planteamiento de la etapa. Siempre hay equipos ambiciosos. Comunitat Valenciana, que es el que ha atacado desde más lejos, pero ahí están ahora Manolo Calvente y Jacob Pil, esos dos corredores que están intentando mantener un ritmo muy vivo en el grupo. Lo que pasa es que ahí no se están dando cuenta. Ahí hay que mirar, claro. Sí, que la Están gente, cortando esto. la gente la ha dejado fundida. Carlos Pedro. Enseguida estamos contigo, Amat. Vamos a dejarlo aquí en la 2 ya. Rick Verbrugge, pues cabeza de carrera. Recuerden que en el segundo grupo está Carlos García Quesada, están ya en la localidad del Serrat. Dentro de muy poquito estamos ya de nuevo con todos ustedes en la primera. Hasta ahora. Ahí está Verbrugge pasando por la pancarta de los 10 últimos. Y ahí se va a meter en las curvas del Serrat. Muy difícil para este corredor, que también lleva una buena paliza en el cuerpo. Es que aquí se está jugando a lo grande, entonces no tiene difícil, no. Yo creo que imposible. Carlos Pedro, muy rápido si queréis. No, ahora no, enseguida estamos contigo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llega una de las grandes etapas ya de la Vuelta Ciclista a España. La Val d'Ambàs, Ordino Arcalís, 2.200 metros de altitud. 4 puertos de montaña, como pueden ver, ese collet de Montaub de inicio, la collada de Tosas después, el col de Canes de inicio, la collada de Tosas después y el collet de Montaub de primera categoría, antes de afrontar la subida final que están comenzando en estos momentos los corredores aquí a la estación de esquí de Ordino Arcalís. Una etapa que ha sido vivísima, que se ha rodado muy rápido, que ha habido fugas y que está haciendo que lleguen los corredores con mucho adelanto respecto al horario previsto aquí a la línea de meta de Ordino Arcalís, donde se han vivido grandes jornadas de ciclismo en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en la Volta a Cataluña. Una estación que vive muy unida también a este deporte. Imágenes ya del grupo principal que acaba de pasar la pancarta de los últimos 10 kilómetros. Ahí están trabajando ahora los corredores del conjunto CSC. Se habían apartado los hombres de Liberty y el equipo de Carlos Sastre, que quiere también ser protagonista en la carrera. Ahí está Manolo Beltrán, Paco Mancebo, David Blanco, Santos González, Denis Menchov, los hombres que vemos ahí en ese grupo en el que está rodando Amat. La saludamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hace apenas 500 metros que Manuel Calvente, Jacob Pil y Carlos Sastre han movido la carrera, han revolucionado y han roto en 2 pedazos este grupo en el que transitaban aproximadamente unos 30 corredores. También se ha colocado ahora en cabeza de este grupo el Triqui Beltrán, el corredor que viene ya de recuperarse de una caída en el Tour de Francia, Paco Mancebo, Rubén Plaza, David Blanco, Julián Sánchez Pimienta, el líder Denis Menchov, Roberto Heras, y este grupo que va ahora a alcanzar a Eladio Jiménez, uno de los hombres que ha sido protagonista de la fuga de esta jornada, la fuga más larga, y por lo tanto este grupo de selectos, comandado ahora por CSC, el equipo danés, que está ya dando alcance a los hombres que están quedando descolgados en relación a esa escapada más larga de la jornada. Han pasado ya bajo la pancarta de últimos 10 kilómetros. Están en la zona más dura de este puerto de Arcalís, rampas del 12, del 11,5%. Pedro. Sí, Juan Carlos. Pues en esas rampas más duras, dentro de los últimos 10 kilómetros, justo a 9 de meta, acaba de lanzar su ataque Carlos García Quesada. Ya se queda cortado su hermano, ha cortado también a Miquel Scarponi, a Óscar Sevilla. Solo aguanta de momento la rueda de Carlos García Quesada. Juanmi Mercado, esos hombres a 9 de meta, persiguiendo al cabeza de carrera, Rick Verbrugge. Bueno, sensacional Carlos García Quesada, que ha hecho un ataque durísimo. Scarponi es un escalador, a lo mejor no va todo lo fino que a él le gustaría, o por lo menos a su director Manolo Sai, pero también seguro que tiene instrucciones por parte de su director, que hay que arropar a Roberto Heras, que finalmente tampoco Marcos Serrano puede. Ahí se ve el esfuerzo de Carlos, que está dejando a su compañero de entrenamiento durante muchos días en los últimos años. Y se va a colocar ya en cabeza de carrera, Ahí está ya Rick Verbrugge, Juanmi Mercado, que está sufriendo. Se va en busca de la etapa, se va en busca de la clasificación general. El corredor granadino del conjunto Comunidad Valenciana. Ahí le tienen, se coloca pues en cabeza de carrera el corredor del conjunto Comunidad Valenciana. Vamos a ver, ahí Rick Verbrugge va a intentar agarrarse, pero es muy difícil en un terreno mucho más favorable al escalador del conjunto Comunidad Valenciana, Puertas Castalla. Recuerden que por detrás está trabajando el conjunto CSC, están los hombres fuertes, el resto de los hombres fuertes de la clasificación general en ese grupo, con Menchov, con Heras, con Mancebo y con Carlos Sastre. Ahí hay parón, ataca Hitor González, vamos a ver cómo sigue la carrera. Mucha vigilancia entre los hombres fuertes. Ya los gregarios han quedado eliminados prácticamente y ya es un poquito la lucha entre los mejores. Hitor González, Manolo Beltrán, Carlos Sastre, Roberto Heras, Danielson, Santos González, Mancebo. Ya es un poco los grandes. Aquí ya hay poco que hacer, pocos corredores que puedan colaborar en reducir esas distancias que poco a poco van aumentando Carlos García Quesada. Ahí va Carlos Sastre ahora también en la cabeza de ese grupo. Lo vemos ahí en la parte inferior izquierda. Carlos. Sí, Juan Carlos. Y por delante, el que está dejando todo lo que tiene es Rick Verbrugge, el corredor del Quick Step, para echarle una mano a Juanmi Mercado e intentar acercarlo lo más posible al hombre que es cabeza de carrera, a Carlos García Quesada, el corredor del Comunidad Valenciana. Por detrás, Óscar Sevilla, que parece encontrar su ritmo, que parece coger aire y mantiene las distancias tanto con Carlos García Quesada como con esta pareja del equipo Quick Step, Rick Verbrugge y Juanmi Mercado. Habrá que ver cómo aguanta. El puerto es largo y duro, y aunque haya un terreno ahí que puedas caminar muy rápido, luego, sobre todo cuando llegas ya a 2000 metros de altitud, te puede dejar asfixiado. Ahí Verbrugge ha hecho un buen trabajo, pero lo importante para Juanmi es tratar de no perderle de vista, ¿no? Y ver a lo mejor visualmente
que se queda un poco estancado en esa aceleración ya de hace bastantes metros que realiza Carlos. Ahí está Carlos García Quesada, veíamos a Aitor González, pancarta de 8 kilómetros para el final, ahí va a pasar Juanmi Mercado, que efectivamente está ahí a una distancia asumible. El problema ahí ahora ahí es una lucha tanto física como mental, ¿no? A ver quién cede antes. No está ni mucho menos decidida la etapa. Pedro, Carlos. Sí, Amat. Y por detrás que Marcos Serrano vuelve a enlazar ese doble ataque de Aitor González que se ha llevado con él. Atención a Tom Danielson, el corredor del Discovery Channel. Ahora también arranca por la parte izquierda de la calzada del corredor del Euskaltel. Roberto Laiseca, que lo va a intentar. También ha alcanzado el grupo a Miguel Ángel Martín Perdiguero, también muy atento. Santos González, Paco Mancebo, Rubén Plaza, David Blanco, Aitor González ahora tirando de Tom Danielson, pero ese ataque acaba de lanzar Roberto Laiseca, el ganador de una etapa en el Tour de Francia hace unas temporadas. Por lo tanto, hoy estaba en estos últimos kilómetros, le hemos visto a cola de pelotón, pero le vemos muy fresco al corredor del Euskaltel Euskadi, que de hecho ya está alcanzando a uno de los corredores que integraba la fuga de la jornada. Se trata de Joaquín Rodríguez, cuando van a pasar bajo la pancarta de últimos 8 kilómetros. Carlos. Ahí estamos viendo más movimientos en el grupo ahora. Y por Marcos Serrano, ese hombre que ha vuelto está tirando, y está intentando echarle una mano la que puede a Roberto Heras. Carlos. Está Sastre, un segundo, Juan Carlos, Sí. está Manolo Beltrán, Tom Danielson, estamos viendo a David Blanco, yo creo que está Rubén Plaza también, que intenta aguantar ahí como puede, se agarra también a ese grupo Joaquín Rodríguez, ahí está Santos González, Mancebo. Ahí sigue en cabeza de carrera Carlos García Quesada, que no tiene de todas maneras mucha diferencia respecto a Juanmi Mercado. Juan Carlos. No es que tenga mucha diferencia, es que tiene unos 15 metros aproximadamente. Juanmi Mercado, el granadino, 2 granadinos en cabeza de carrera. Acaba de subir una corona, de poner una más grande, se le está echando encima, se está acercando a un Carlos García Quesada que en ningún momento se ha levantado de la bicicleta ni ha cambiado la frecuencia de su pedaleo muy alta. Ahí estamos viendo poquito a poco con desarrollo, llegando también Juanmi Mercado, quiere luchar por la etapa junto con el corredor granadino del conjunto Comunitat Valenciana Puertas Castalla. Por detrás, ahí sigue Óscar Sevilla, pero están pasando muchas cosas en el pelotón. Hemos visto a Marcos Serrano como se estaba esforzando por meterse de nuevo en la lucha con ese grupo. Ahí está también, no olviden, Menchov, Carlos Sastre, Paco Mancebo, Roberto Heras, muchos corredores en ese grupo luchando por la clasificación general de la carrera. Carlos. Sí, Amat. Y el que se queda ya cortado una vez más es Aitor González, el corredor del Euskaltel Euskadi. Roberto Laiseca, que miraba hacia atrás para saber cómo estaba de ritmo su compañero en las filas de la formación vasca, pero percatándose de que la situación no era la más favorable, pues ha marchado hacia adelante una vez más Roberto Laiseca, llevándose a Tom Danielson, a Marcos Serrano. Vemos también cómo se está cortando ahora Adolfo García Quesada, y el grupo que se está quedando con muy poquitas unidades también se abre un poquito hacia la izquierda Marcos Serrano, y por lo tanto va a quedar ahí solo en cabeza de este pelotón Roberto Laiseca, Roberto Heras, Tom Danielson, Santos González, Paco Mancebo, Denis Menchov, y cerrando ahora en cola de este grupo Rubén Plaza y el corredor del Discovery Channel, Tom Danielson. Estas son las unidades que conforman el grupo ahora comandado por Roberto Laiseca. Ahí se ve ese duelo casi de hermanos, ¿no? Entre Carlos García Quesada y Juanmi Mercado. Saben que está el triunfo de por medio. La general van a pegar un pequeño salto si mantienen esas diferencias que están en torno al minuto. Ahí está Scarponi ahora, ¿eh? Ahí está Manolo Beltrán, Santos, Menchov, el líder, el jersey oro de esta Vuelta Ciclista España, Mancebo, Rubén Plaza, que efectivamente parece que se está recuperando. Llegó un poquito justo a la vuelta, pero está encontrándose bien en el día de hoy. Y ahí Scarponi, que está estirando el grupo. Sí, va a cortarse ahí alguno. El líder, Menchov, pasa problemas, cede terreno. Carlos. Sí, pero quiere reaccionar, ¿eh? Ahí intenta reaccionar, parece, Amat. Sí, bajo la pancarta de últimos 7 kilómetros, ahí reacciona rápidamente el maillot oro de esta Vuelta Ciclista España. Ahí marcando el ritmo ahora Michel Scarponi, que yo creo que haciendo caso de las órdenes de Manolo Saiz se ha dejado caer. Hacía ya unos 500 metros que estaba mirando hacia atrás para saber cuál era la ubicación de Roberto Heras, y Carlos Sastre, atentísimo. Está llegando también Denis Menchov, por lo tanto un cuarteto conformado por Scarponi, Heras, Sastre y Menchov. Ahí también intenta enlazar ahora Paco Mancebo, al igual que el corredor Triqui Beltrán y Santos González. Ahora el que está sufriendo más es Rubén Plaza del Comunitat Valenciana Puertas Castalla. Sí, pero al no haber grandes porcentajes, el desnivel, aunque ahí está en torno al 6%, es un terreno que te puedes agarrar, ¿no? Te llega el momento de ese cambio de ritmo que ha realizado Scarponi
cuando llegan a tu altura. Tú has ido unos kilómetros, bueno, unos metros más relajado, más tranquilo y recuperas fuerza y eres capaz de hacer 500 metros durísimos como los que ha hecho y mostrar debilidades por parte de otros, pero también esa explosividad se pierde y ya tienes que coger tu ritmo, que es lo que se apoya siempre un corredor como Paco Mancebo, ir a mi ritmo, sabe que el ritmo era muy exigente y que un corredor como Scarponi no lo podía mantener mucho tiempo y permitirle una vez más meterse en carrera junto con Menchov, como ven ustedes, Santos, González, Rubén, Danielson. El problema es que va a haber otro arreón. Pero yo creo que Menchov, dentro de lo mal que le veíamos... Aquí ya coges el ritmo y ya le aguantará mejor de vez en cuando esos intentos que quiera hacer el italiano. El que parece que ha aguantado mejor ha sido Carlos Sastre también, el corredor del conjunto CSC. Su equipo ha estado ambicioso, no ha querido que separara al grupo para que no aumentaran demasiado las diferencias entre este hombre, Carlos García Quesada, y Juanmi Mercado. Carlos. Ahí Mercado se va a encontrar en una situación ideal porque García Quesada, lógicamente, está siendo más ambicioso de cara a la general de la carrera. Juan Carlos. Para que tomara referencias, han pasado bajo la pancarta de 6 kilómetros para la línea de meta. Juanmi Mercado, que ha llegado a contactar con Carlos García Quesada, se ha dejado prácticamente todas las fuerzas en ese intento y ahora no ha sido más que capaz de darle un relevo, mientras por detrás se recupera Óscar Sevilla y se está acercando a ellos. Claro. Hacía tiempo que no veíamos una etapa tan buena como esta, llegando hasta tan lejos por parte de Óscar. ¿Qué ha pasado? Que claro, ahí ha llegado Juanmi Mercado, todo el mundo guarda fuerzas, Juanmi no entra al relevo, yo creo que tiene entre ceja y ceja la victoria de etapa. Carlos García Quesada aspira también a esa clasificación general y es el que pone el ritmo, pero también quiere luchar por la etapa y entonces el nivel de esfuerzo que realizan, lo que son cabeza de carrera, es menor y eso le está permitiendo poco a poco entrar a Óscar Sevilla. Carlos, Pedro. Sí, Amat. Hablabais de Óscar Sevilla y os comentaba en esa ascensión al Collet de Montau que pues él se mostraba un poquito extrañado por el hecho de que su director deportivo en el T-Mobile le había ordenado que se dejara caer hacia atrás. Él nos decía, ladeaba la cabeza, no entendía bien a qué se aducían esas órdenes. El que ahora se queda cortado es Santos González, del grupo en el que está Denis Menchov, Michel Scarponi, que está trabajando de forma extraordinaria para Roberto Heras, Carlos Sastre, Menchov, Mancebo, ahí también resistiendo el corredor del Comunitat Valenciana, Puertas Castalla, Rubén Plaza, que insistimos que después de que se haya quedado cortado Santos González es el hombre que hace ya 1 kilómetro aproximadamente está ocupando la última plaza de este grupito reducidísimo. Vuelve nuestra moto al grupo de favoritos. Se agarra también ahí Rubén Plaza, el corredor alicantino del conjunto Comunitat Valenciana. Y han encontrado ahora todos ya un poquito mejor el ritmo. Carlos se está yendo un poquito atrás. Vamos a ver qué pasa exactamente con el corredor abulense del conjunto CSC. ¿Sí, Juan Carlos? Para deciros que Óscar Sevilla se está acercando cada vez más a los dos hombres de cabeza, pero el grupo donde va Roberto Heras, donde va Denis Menchov, ya tiene a la vista a estos 3 hombres que todavía les van por delante. A ver si vemos a un Óscar Sevilla parecido a aquel de la Vuelta de 2001 en la que peleó hasta el final con Ángel Casero, uno de los hombres que hoy ha puesto pie a tierra y que ha abandonado la Vuelta, igual que por ejemplo Van Heswick, el sprinter de Discovery Channel, el ganador en Vinaros, que también se ha bajado de la bici. Unos cuantos abandones también en la jornada de hoy. Bueno, pues Sevilla va a llegar, ¿eh? Buena etapa también para el corredor de Albacete, de Osa de Montiel, que se va a meter ahí en la lucha también por un triunfo de etapa, que sería fantástico, evidentemente, para él. Juanmi Mercado, que ya ganó hace 3 años una etapa en Covadonga, en los lagos de Covadonga. Carlos García Quesada, que ha estado ahí rozando el larguero varias veces, pero que aún no ha conseguido ganar, pero que, como ven, está ahí muy empeñado en su lucha por la clasificación general de la carrera. Pancartas de ánimo también para Scarponi, el italiano del conjunto Liberty Birds. Vais a perder de vista los 3 de cabeza, entran en el túnel a 5 kilómetros exactos de la línea de meta. Está Carlos, vamos a ver qué quiere decir exactamente. Yo creo que va a atacar. Carlos es un atacador también, o sea, le gusta medir mucho los esfuerzos, pero sabe que ahí Scarponi está haciendo un buen trabajo, pero Scarponi para él no es un corredor que le preocupe. Quiere probar también a Roberto Heras y yo creo que lo probará posiblemente en pleno túnel a lo mejor, ¿eh? Vamos a ver, para que no lo muy veamos. Cerca de la cabeza de carrera. Sí. Están muy cerca de la cabeza de carrera, es decir, que quedan muchas cosas por decidir aún. Carlos. Ha sido muy ambicioso Comunitat Valenciana y eso siempre hay que aplaudirlo. Fíjense, unos salen, los otros entran. Pero la carrera se puede reagrupar en cualquier momento a menos de 5 kilómetros ya para el final, Amat. Bueno, debe estar dentro del túnel, sí, perdón. Ven también
Sevilla que vuelve a sufrir ahí un poquito. Cuanto le han cambiado el ritmo, ha hecho un esfuerzo para llegar y vuelve a perder unos metros el corredor de Osa de Montiel, el corredor del conjunto T-Mobile. Carlos. Se llama. Y por detrás Roberto Heras, que lanza el ataque y únicamente se lleva con él al ruso Denis Menchov, al líder de esta Vuelta Ciclista España. Nos habían cantado una diferencia de 25-26 segundos en relación a la cabeza de carrera y por lo tanto ese arreón después de vencer, después de pasar y ese túnel de unos 100 metros, ese arreón de Roberto Heras que se ha llevado aún muy atento Denis Menchov, que al que insistimos únicamente hemos visto en cabeza del pelotón cuando el pelotón ha pasado. Vuelve Roberto. La Bella, ahí lo vuelve ver. a cambiar el ritmo ahí Roberto Heras, como pueden ver, ese gesto característico, se levanta de la bicicleta, la mueve, pero ve que tiene bien agarrado ahí a Denis Menchov. Recuerden que le hizo un par de ataques a Simbal Linares y luego en el último, en el más constante, fue cuando acabó por ceder el corredor ruso del conjunto Rabobank. Y Mancebo que va a llegar. Ahí le veíamos también al abulense, que siempre acaba haciendo grandes etapas de montaña. Que la zona esa del túnel es una zona que agarra y un ataque bueno hace muchísimo daño. Aquí, por lo que sea, está más abierto, puede circular más viento y ayudar o perjudicar, pero la zona del túnel ahí yo creo que sube un poquito el porcentaje y hace más daño. Pedro. Sí, Juan Carlos. Y los tres de cabeza que miran para atrás como diciendo maldición con el trabajo que he hecho y tengo a Roberto Heras poco más de 100 metros detrás de mí. Han acelerado el ritmo tanto Juanmi Mercado como Carlos García Quesada al pasar bajo la pancarta de 4 para meta. Vuelven a descolgar a Óscar Sevilla, pero ahí bajo esa pancarta ya pasa en este instante Roberto Heras, acompañado de Denis Menchov con unos metros de ventaja sobre Paco Mancebo. Vamos a ver si podemos verle también a Paco Mancebo, a Carlos Sastre, a los otros hombres que están luchando por la clasificación general de la carrera. Carlos. ¿Se llama? Sí, Paco Mancebo que les tiene prácticamente cogidos y por detrás se ha conformado un grupo del que ahora está tirando Carlos Sastre con el Triqui Beltrán y con Rubén Plaza, aunque a este trío de ciclistas les va a costar un poquitín más. De hecho, ya han pasado ahora hace unos 20 segundos bajo la pancarta de últimos 4 kilómetros, pero insistimos, ahí se vuelve a levantar de la bicicleta Roberto Heras, pero está resistiendo perfectamente bien. Ahí Denis Menchov y Paco Mancebo que vuelve a levantarse de la bici para intentar ya y una vez por todas contactar con Roberto Heras y con Denis Menchov, que ahora han intercalado unas breves palabras entre los dos. Sí, pero a Menchov le da igual las palabras que diga, él sabe que las instrucciones... Se lo habrá dicho el director, pero no hace falta decirlo. A rueda de Roberto y lo demás, aquí como que no correr nadie. Recordemos que ya no hay bonificaciones, es decir, que ni tan siquiera le puede preocupar, ¿no?, que Roberto gane la etapa. Si él tiene un objetivo claro en busca de la clasificación general de la carrera. Y van a cazar, como pueden ver ya, a Óscar Sevilla, el terceto de favoritos. Y ahí está Carlos García Quesada con Juanmi Mercado, que ve efectivamente cómo se le complica la etapa. Vuelve a levantarse ahí Roberto, va mirando siempre hacia atrás, buscando a sus rivales. Paco Mancebo, que también busca a Carlos Sastre, el otro corredor peligroso en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Tom Danielson está ahí metido también, pero es un corredor más irregular, un hombre que no ha conseguido aún nunca hacer una gran vuelta de 3 semanas. Y en ese sentido no hace que sea un rival tan preocupante para ellos. Carlos. Sí, Juan Carlos. Pues aproximadamente unos 13 segundos la ventaja de Roberto Heras, Denis Menchov y Paco Mancebo sobre el terceto que forman Carlos Sastre, Manolo Beltrán y Rubén Plaza. Óscar Sevilla, que ya ha sido superado por ese terceto de Heras, Menchov, Mancebo, y los tres acercándose a la cabeza de carrera cuando Juanmi Mercado ha atacado a Carlos García Quesada, yéndose o intentándolo en busca de la victoria de etapa. La verdad es que el ataque de Carlos García Quesada en la zona del Serrat, donde era lo más duro, pero quedaba muchos kilómetros, lo podía pagar. Era mucha alegría en su pedaleo, muchas energías que gastó ahí. Y ahora ya a una altura de 2000 metros de altitud, la falta de oxígeno, el esfuerzo, el cansancio, los 200 kilómetros te asfixian y te dejan sin potencial muchas veces, ¿no? Que ahí vemos que ha conseguido reaccionar, Pedro, y llegar a la altura de Juan Miguel Mercado. ¿Sí? Pedro, pues atención, porque subiendo Valdelinares, Roberto Heras, no necesito preguntar nada a nadie, se fue como un cohete para arriba y ahora aquí a poco más de 3 para meta. Le ha dicho a Menchov, ¿qué tal si colaboras un poco? Intentamos alejar a los demás. Yo supongo que ha sido eso, para cogerle la espalda y atacarle en cuanto pueda. Carlos, Pedro. Sí, Amata, ¿cuánto está, por favor, Carlos Sastre respecto al grupo de...? Estoy tomando nota y ahora están perdiendo 15 segundos, 16, 17 segundos cuando Carlos Sastre, Triqui Beltrán y Rubén Plaza pasan bajo la pancarta de últimos 3 kilómetros. Bueno, pues ahí está el momento en el que se van a reagrupar y esos 5 corredores en cabeza de carrera. Carlos García Quesada, Juanmi Mercado, Paco Mancebo, Denis Menchov y Roberto Heras, el jersey oro de la Vuelta y el
líder, yo creo, casi por el peso, ¿no?, de la carrera, por el propio peso que tiene él dentro de la historia de esta carrera, Roberto Heras. La verdad es que estos pequeños parones, digo pequeños porque prácticamente no lo son para muchos que ya no pueden seguir el ritmo, pero ese control visual, de presencia, de cercanía que se produce entre Menchov y Roberto Heras está permitiendo sobre todo a Menchov entrar un poquito, meter más oxígeno en su cuerpo, ¿no?, para esos ataques secos que suele realizar Roberto Heras. Hay que recordar que el último kilómetro es fácil, es decir, que realmente ahí quien está entrando más es Paco Mancebo, ¿no? A lo mejor se podía beneficiar de ese control que se están haciendo dos rivales duros como lo son para él, Menchov y Heras. Carlos, ahí estamos Pedro. viendo el grupo de Sastre, de Rubén Plaza y de Tom Danielson, el corredor americano. Manolo Beltrán, ¿no? Sí, es Triqui, Beltrán, Triqui perdón, Manolo Beltrán. Don Danielson se ha quedado cortado ya hace unos 4 kilómetros y ahora es la primera ocasión en la que el corredor del Discovery Channel le ofrece ese relevo a Carlos Atención, Sastre. Carlos. Amat ataca a Roberto Heras. Ahí está Roberto, efectivamente, que responde a un cambio de ritmo de Juanmi Mercado, que está peleando hasta el final por la victoria de etapa. Ahí va Roberto con Menchov, con Carlos García Quesada, Mancebo como siempre progresivo. Viento favorable como pueden ver en esa zona. Juanmi que mira hacia atrás. Las fuerzas están justas. Quiere repetir otra gran victoria de etapa en una jornada de montaña, pero no va a ser nada fácil para él. Recuerden que este hombre ganó hace la temporada pasada en el Tour de Francia en Lons-le-Saunier, ganó también en Covadonga en la Vuelta Ciclista a España y se está exprimiendo para ganar de nuevo aquí en la Vuelta a España. Nordino Arcalís. Vuelve a haber parón, se miran todos. Roberto, que sabe que es el máximo responsable de este grupo, aunque tenga el jersey oro, Denis Menchov. Un parón que puede permitir perfectamente al grupo de Carlos Sastre recuperar terreno y acercarles. Aquí todos se vigilan. Paco Mancebo se ha dado cuenta que tirando no podía hacer nada porque le iban a aguantar, pero ese ataque ha sido perfectamente visto por Roberto Heras, que ha reaccionado sin ningún tipo de problema. Carlos, Pedro. Sí, Amat. Y el grupo de Carlos Sastre que va a pasar bajo esa pancarta de últimos 2 kilómetros, básicamente con la misma diferencia que mantenían anteriormente, aproximadamente 16-17 segundos, cuando ya tienen al alcance a Óscar Sevilla. Por lo tanto, se mantienen esas diferencias del grupo de Heras y de Carlos Sastre. Paco sigue insistiendo, pero yo creo que tiene que guardar un puntito para ese cambio de ritmo que pueda llegar en algún momento de un hombre poderoso. ¿Y por qué no empezar a buscar un triunfo de etapa? Él ¿no? es muy Paco rápido, es un corredor que sí. necesita también un gran Pero triunfo en una vuelta cebado, grande. Está cebado, quiere abrir huecos sobre hombres como Carlos Sastre, como Rubén Plaza, como Manolo Beltrán, y eso le puede perjudicar unas opciones claras de victoria de etapa. Pedro. Sí. Y atención a esta subida, a esta rampa que van a encontrar los ciclistas justo ahora al girar el quinteto de cabeza, a ver si se mueve alguien en una de las que queda un poco más duras antes de acabar la etapa. Ahí está Rubén Plaza, Manolo Beltrán, Carlos Sastre persiguiendo al grupo de los grandes favoritos, al grupo de Roberto Heras. Ahí volvemos con la imagen con Juanmi Mercado, que vuelve hacia atrás a ver si tiene margen para luchar por el triunfo de etapa. Carlos García Quesada, que ha sido muy ambicioso durante toda la jornada. Ahí. Denis Menchov, muy hábil, inteligente, siempre pegado a la rueda de Roberto Heras. Y Paco Mancebo, que como decía Pedro, está siendo ambicioso, buscando diferencias también en la clasificación general, buscando colocarse en el podium de la Vuelta Ciclista a España. Y haciendo ahí un trabajo generoso, como siempre, el corredor de Illes Balears. Sí, está mirando, está a ver si me dejan, pero claro, Roberto no le va a dejar en ningún momento. Entonces, ahí lo mejor que puede hacer Paco es apartarse, buscar. Hay un poco de viento cara. Vuelve Mercado, como pueden ver. Se abre por la parte izquierda con ambición. Ahora el ataque de nuevo del corredor granadino, pero Roberto quiere ir a por él. Roberto va por él. Vamos a ver ahí si Paco Mancebo puede agarrarse a este cambio de ritmo que efectivamente le está haciendo daño. Voy a ir atrás, Juanmi, ve que no ha podido abrir hueco. Eso le va a dar margen de nuevo a Paco para llegar a este grupo. Paco Mancebo entra de nuevo. Ahí cuando giren ya prácticamente es muy cómodo el final. Carlos García Quesada, que quiere pensar también evidentemente en el triunfo de etapa. Claro, no le interesa tampoco tirar de ese grupo, ¿no? Hay hombres como Rubén Plaza, por ejemplo, que van ahí detrás, corredores compañeros, y entonces tiene que aprovechar esas circunstancias para estar atento, jugar sus opciones de victoria de etapa, pero nunca atacar y avivar el ritmo de lo que es la cabeza de carrera. Yo creo que va a ser Carlos García Quesada el próximo en probarlo, ¿eh? Ya lleva unos segundos sobre la bicicleta, buscando la distancia, mirando para atrás, controlando la situación. Pedro. Mancebo de nuevo, atención al cambio de ritmo de Paco Mancebo. Roberto sale a todos los ataques. Llega con fuerza al final de etapa, como pueden ver, Paco Mancebo, el ruso Denis Menchov, que ahora parece que le está costando un poquito más reaccionar. Último kilómetro, ahí cualquier corredor sabe, no, ha llegado bien Menchov, ha llegado bien. Y ahí ya saben que en un kilómetro hay que exprimirse para no perder, si es posible, ni un segundo.
En la línea de meta aquí en Ordino Arcalís, a 2.200 metros de altitud. Mancebo, Menchov, Roberto Heras, Carlos García Quesada y Juanmi Mercado, los 5 componentes de ese grupo de favoritos. Ahí sigue cediendo Óscar Sevilla, que está perdiendo terreno también respecto a Rubén Plaza, Carlos Sastre y a Manolo Beltrán. Todo el mundo mirándose, todo el mundo pensando ya también, ¿por qué no?, en el triunfo de etapa. Ahí cogidos ya de nuevo por las cámaras de meta. Paco Mancebo, que vuelve a acelerar un poquito el ritmo. Van acercándose poquito a poco también Carlos Sastre y Rubén Plaza, que están siendo muy constantes en su ritmo. 8 segundos les he tomado yo. Bueno, se va a aumentar ahora porque esos ataques de Paco Mancebo, que prácticamente va a lanzar ya de una manera u otra el sprint entre ellos y decidir la victoria de etapa. Pues vamos a ver ya. Últimos 500 metros para estos 5 hombres de cabeza, como decía Matt, los 3 perseguidores, Carlos Sastre, Manolo Beltrán y Rubén Plaza, que están manteniendo las distancias. Recuerden que ha sido una etapa larga, 206 kilómetros, que acaba 2.200. Hay que medir muy bien cuál es la distancia para la disputa del sprint final. Paco Mancebo se abre un poquito a la derecha buscando a alguien que le entre también al relevo. Roberto tiene también ahí, se ve rápido, se ve con opciones, se ve fresco y quiere intentar luchar también, porque no, por el triunfo de etapa. Se cierra un poquito el maillot. 300 metros. Denis Menchov. A 200 metros, aquí tiene que decir, Paco Mancebo sabe que no va a ganar, no tiene piernas para ganar. Ahí va Roberto. Ahí va Roberto por la etapa, pero vamos a ver, porque Menchov parece que quiere disputarla también. Se está agarrando bien ahí a la rueda de Roberto Heras y tiene fuerza, me parece a mí, Denis Menchov. Roberto tirando con fuerza. Vamos a ver si Denis Menchov decide abrirse también para buscar la victoria. Está levantando un poquito la vista. Ahí Paco Mancebo, que quiere pasar también. Denis Menchov, que parece que no quiere implicarse tanto en la llegada, y gana Mancebo. Impresionante. Por fin una gran victoria de Mancebo en una vuelta grande. Cómo ha trabajado en la etapa y ha acabado consiguiendo la victoria. Me ha dado la sensación de que Menchov tenía fuerza en las piernas. No sé yo si no ha querido meterse mucho ahí en la lucha. Si no ganas es porque no tienes fuerzas, o hay otros más fuertes que tú. Pero al final Mancebo ha aparecido por la parte derecha y ha conseguido por fin una gran victoria en su palmarés. Un corredor que ha trabajado muchísimo, que se ha metido cerquita en las clasificaciones generales, pero que por fin gana aquí en Ordino Arcalís una gran etapa en una vuelta grande. Sí, la verdad es que se lo merecía, ese tipo de corredor que lleva persiguiéndolo, un corredor generoso, a veces anónimo, ¿no? En etapas de este tipo de montaña había otros más fuertes que él. Y a mí me estaba sorprendiendo porque le veía muy generoso y en cambio no se le veía fuerte, pero sí que es un hombre rápido en este tipo de llegadas y al ser tan generoso en el esfuerzo le podía pasar factura, pero no ha sido así. Y ese grito de victoria por parte de Paco Mancebo. Ahí vamos a ver la llegada de Tom Danielson, el corredor del conjunto Discovery Channel. Va a meter también a 2 hombres muy bien en la general el equipo de Johan Bruynel. Llega con la Iseca, que ya ganó aquí también hace algunos años. Ya iba a cruzar la línea de meta Michele Scarponi, el corredor del conjunto Liberty Birds. Hoy Comunidad Valenciana la ha luchado, ya lo saben todos ustedes, y posiblemente el gran damnificado sea David Blanco, ¿no? No ha podido pasar por la línea de meta, un hombre que lógicamente se esperaba más de él hoy, pero hay que pensar y recordar que era al día siguiente de una durísima contrarreloj de ayer, y como a Carlos Sastre y algunos otros le ha pasado factura esa disputa de la contrarreloj individual. El próximo jugador que llegue a la línea meta y tendremos a Julián Sánchez Pimienta, el extremeño del pasabordo. Sufriendo a tope con Marcos Serrano la rueda. Julián Sánchez Pimienta, Marcos Serrano, al fondo me parece que es Santos González. Así es. Los que van a pasar por la línea de meta, Ardilla, Mauricio Ardila, el colombiano del conjunto David Amón Loto. Santos, que te acuerdas aquí en Ordino ya sufrió cuando venía con el Celselloro. Un puerto que se agarra bastante. Bueno, pues si se confirma, yo creo que han sido 17, ¿no? Los segundos que ha perdido Carlos. Carlos, sí. David Blanco, aquí le ven uno de los grandes damnificados del día de hoy. Quedaría empatado a tiempo con Mancebo. Empatarían, lógicamente esperando la decisión final de los jueces, y quedarían
los dos a 1 minuto y 53 segundos de Denis Menchov. Va a haber mucha pelea aún en esta vuelta. Roberto no ha sido tan superior como en Valdelinares y va a haber emoción e interés en esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Menchov sabía que tenía que aguantar, ¿eh? La victoria podía ser algo secundario para él si estaba a la altura, ¿eh? Pero yo creo que es que no ha podido. Es que esos parones, la parte final del puerto, al no tener esas pendientes tan duras, te permite agarrarte un poquito, mira, ¿eh? Te voy a decir una cosa, me puedo equivocar, pero yo creo que Menchov tiene un carácter más bien tranquilo, conservador, sabe que no ha colaborado, yo creo que no ha querido molestar ahí, ¿no? A mí me ha dado esa sensación, ¿eh? Yo creo que Menchov incluso le ha mirado a la derecha y ha visto que venía también Mancebo, que ha sido la sorpresa para todos. No sé. Pero bueno, es una sensación. Sí. Efectivamente, no podemos tener razón los dos. No, te digo que cuando estás ahí metido en la carrera, el tener esa capacidad a lo mejor solo lo he visto yo con Logan Jalaber en Sierra Nevada. Sí. Lo demás siempre la victoria es la victoria. Él ha ganado 2 etapas, ¿no? Y eso también te tranquiliza. Pero él sabe que no tiene equipo, que... Sí, no que sé, necesita tener amigos. Es mi sensación, pero bueno, me puedo equivocar, evidentemente. No. Ya sabes que últimamente aciertas más que yo. He caído todo el día a rueda, no voy a encender aquí los ánimos ahora sprintando. Pero bueno, en fin. Ahora llega una Llosa, Jacob Pil, Víctor Hugo Peña, Paco Lara. En este grupo que ha entrado ahora en la línea de meta. Esa entrega de la cima, Alberto Fernández a continuación para el ganador. Ahí vemos de nuevo la repetición, sí, fíjate. Sí, él no hace intención de sprintar. Yo creo que solo se fija en la rueda de Roberto. Yo creo que sí, es decir, no lo sé, insisto, no. Y Roberto sí que ha sido un poco más impotente ahí al ver cómo le pasaba a Mancebo. Pero bueno, yo creo que el ciclismo ha sido justo con este corredor, que lleva mucho tiempo buscando una victoria como esta y sufriendo, pero trabajando muchísimo. Ha acabado por conseguirla. Gran día para Paco Mancebo. Roberto hoy tampoco iba tan súper, ¿no?, como en Valdelinares, porque ahí a 250 metros de donde atacó y con la superioridad que estaba demostrando podía haber tenido ese fuelle necesario para haber llegado. Y en cambio se ve como los últimos 100 metros, los últimos 50 y que la meta que no llegaba, y algo que Paco Mancebo, hambriento de victorias, ha podido conseguir arañar una victoria que parecía que no iba a ser el ganador. Samuel Sánchez, que pasa por la línea de meta. Ahí. Aquí la vamos a tener nuevamente al ganador de esta etapa, a Paco Mancebo, el premio. Ahí ven el orden de la etapa. Paco Mancebo, 5 horas 33 minutos. Una etapa larga, recuerden. Un día duro que hay que juntar con el de ayer y que esto no se acaba, que mañana tienen una jornada también para morirse, recuperando una montaña que ya ha sido célebre también muchas veces en la Vuelta a España, la ascensión a Cerler. Vamos a ver cómo van las fuerzas. De momento Paco Mancebo disfrutando de un día de gloria. Alegría, seguro que una dedicación especial para su hija. Efectivamente, nacida en sí, el sí. Tour de Francia. Muchas gracias, Paco, enhorabuena. Felicidades, el premio Lucan Fine. Una victoria que le quita esos dolores de pierna de muchos años atrás. En este caso con Marisa y con Gema. La general, como Va a ven, quedar la general. Mancebo 1.53, Carlos Sastre 1.57 y Carlos García Quesada quinto a 3.31. Ha empezado la etapa séptimo. Bueno, le ha servido de algo, pero él buscaba algo mucho más ambicioso, ¿no? Intentar ser ya corredor podium al menos. Danielson, Rubén Plaza también séptimo, se coloca bien el alicantino. Manolo Beltrán, Juanmi Mercado y Miquel Scarponi, el segundo corredor del conjunto Liberty Seguros Burz. Y ahí está de nuevo, colocándose el jersey oro de la Vuelta, Denis Menchov, el corredor del conjunto Rabobank. Ahí sonríe saludando a algún amigo que se ha acercado aquí hasta esta línea de meta a 2.200 metros de altitud en Ordino, Arcalís.
La de Denis Menchov con el jersey brillante oro. Bueno, para Menchov hoy guardar ese maillot oro es capital, ¿no? Se tiene que aferrar. Tiene esos 47 segundos de ventaja sobre Roberto Heras. Le permite un margen, pero sabe que tiene que estirar esos 47 segundos como si fuesen de goma en todos los finales de montaña que haya. Aquí seguimos en Ordino Arcaliz a 2.200 metros de altitud. Por fin, recuerden, ha ganado una gran etapa en una vuelta grande. Paco Mancebo, un corredor que sin duda se lo merece. Y ahí está en el podium recibiendo el premio como ganador de etapa. Nació su hija durante el Tour de Francia. Le vimos llorando de emoción por no poder haber disfrutado de esos momentos junto con su mujer. Y hoy seguro que tendrá un motivo especial, ¿no? De dedicación o de dedicatoria, perdón, a esa niña que nació durante la disputa del Tour de Francia. Mancebo, que ha llegado por delante de Roberto Heras y de Denis Menchov. Luego habían picado 2 segundos a Carlos García Quesada y 6 segundos a Juan Miguel Mercado. Los 3 hombres que se colocan en las 3 primeras posiciones de la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Y este hombre, Pedro, que ha dado un paso muy importante. Yo creo que va a salir de los Pirineos con el jersey oro, y eso le va a dar muchísima confianza, porque vimos a un Roberto Heras súper en Valdelinares, pero hoy no hemos visto muchos problemas en Menchov para mantener al corredor bejarano. Bueno, pasa que este puerto siempre es un poco engañoso. Los últimos 4 kilómetros más llevadero te permite agarrarte a la rueda de un corredor como puede ser Roberto Heras, ¿no? Mañana es un día de nuevo complicado. Lo que sí que es para él, todo el día que aguante esos 47 segundos que llegue con Roberto Heras, le va a servir de oro. Creo que podemos estar con algún protagonista. Así es, con el papá más feliz del mundo, Paco. Decías, por fin. La verdad es que sí, que después de tantas vueltas grandes que he hecho, por fin me ha llegado la victoria. Bueno, primera victoria del año, primera en una grande, sensacional en el Tour de Francia, papá este año en el Tour. ¿Qué más se puede pedir? Mañana más. La verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Tengo un año impresionante, tanto lo personal como lo deportivo, y bueno, la pena que con el sprint y eso se me ha olvidado dedicárselo a mi niña, pero bueno, la verdad que se lo dedico. Bueno, decías que Denis Menchov, Roberto Heras han demostrado que están muy fuertes, pero la vuelta, después de tu victoria en el día de hoy, está más que viva. Sí, a falta de fuerzas, quizá, que no estoy como ellos dos, pues le he puesto un poquito más de ganas, ¿no? Y con esas ganas, de momento he conseguido esta victoria de etapa que para mí y para el equipo supone mucho, ¿no? Y sobre todo de cara a la moral, pensando en Madrid. Una licencia te vamos a permitir. Esta cámara es tuya, dedícale la victoria a tu hija. Ya le he dicho a mi niña que para mí ha sido la mayor victoria del mundo y muy difícilmente se verá superada. Pues un beso para mi niña y para mi mujer, y espero subirlas al podio en Madrid. Gracias y felicidades. Amán, no sé si tenía algún gesto de victoria. ¿Tenías preparado algún gesto de victoria o no? Sí, la verdad es que ni me he acordado, ¿no? Pues hazlo, que lo haga ahora para todos los espectadores de Televisión Española. Los últimos 50 metros y no me ha dado tiempo ni para pensar casi. Me dice Pedro, incisivo como siempre, que hagas ese gesto, por favor. Sí, ¿no? Hoy no me ha dado tiempo, espero que algún día llegue solo y lo pueda hacer tranquilamente. Muchas gracias. Un saludo, venga. La verdad es que no estaba el sprint para soltarse de manos, ¿no? De manos, ¿no? Lo ha hecho justito al final ahí para levantar los brazos y poder celebrar, evidentemente, una victoria importantísima para el corredor del conjunto Illes Balears. Ahí estamos viendo de nuevo la repetición, ha mirado hacia atrás, ha visto que Roberto se sentaba. Y bueno, con mucha sangre fría, ahora que lo hemos repetido, sí que había margen, pero claro, como para acordarse de esas cosas, con lo que ha luchado este corredor por ganar una etapa, ¿no? Constante en las generales, siempre ahí cerquita. Recuerden, cuarto este año en el Tour de Francia. Sigue apuntando a un futuro brillante Paco Mancebo. Sí, adelante. Vamos a hablar con Carlos García Quesada, pero primero un apunte. Acaba de entrar Unai Osa, entraba llorando, diciendo que ha sido el final de etapa más triste de su vida, entre otras cosas porque ha visto a su hermano caído allí en Montaup. Simplemente tiene fractura de clavícula, pero realmente Unai Osa venía muy afectado. Ahora con Carlos García Quesada. Carlos, ya eres quinto, como acabaste el año pasado, contento, pero tú querías algo más aquí hoy. No, la verdad que, bueno, contento porque he dado el todo
por el todo, pero bueno, me ha faltado rematar. Se ha intentado desde lejos, pero bueno, la verdad que hacía viento de cara, adelante no han querido colaborar, tan solo mis compañeros que se han portado fenomenal, tanto Eladio como Adolfo lo han dado todo, pero bueno, no ha sido suficiente, los demás iban a rueda y pienso que si no hubiera arrancado desde atrás el sprint lo hubiera disputado con más posibilidades. Seguro que ayer Vicente os dijo, chicos, a dormir pronto, que mañana hay fiesta. La verdad que sí, que bueno, somos un equipo súper combativo. Aparte de ser combativo, también tienen que acompañarnos la fuerza y pienso que hoy al menos hemos dado de espectáculo de cara a la televisión y al público, que es lo bonito de esta etapa de montaña, para el espectador sobre todo. Con un monosílabo, ¿prometéis lo mismo para la montaña que queda? Bueno, siempre teniendo fuerza, sabe la gente que lo vamos a intentar y que bueno, aspiramos a mucho más, tanto a ganar etapas como a entrar ahí entre los 3 primeros y como no, pues también la ilusión de incluso ganar la vuelta. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y recuerden que lo veíamos antes en la clasificación general. Sigue líder Menchov, Eras a 47. Mancebo se coloca a 1.53, a 1.57 se coloca ahora Carlos García Quesada, el corredor del conjunto Comunitat Valenciana. Está Menchov, que recibe también el maillot de la combinada. El corredor ruso al que hoy hemos visto con mucha frescura en la parte final de la etapa. Un equipo débil, digamos, pero sí que tiene una estructura de los directores, gente muy experta, que seguro que le van a asesorar bien. Y como decíamos con Pedro ahora, yo creo que la instrucción que tiene es estar a rueda de Roberto. Y yo sigo teniendo la sensación de que él no ha querido encender la mecha. Es decir, he ido todo el rato a rueda, no quiero ahora que nadie se moleste y voy a entrar aquí con Roberto Eras. Bueno, pues, creo que podemos... No sé, Pedro, dime. No, que iba a decir que es posible que sí, que es una reflexión que tú hacías y muchas veces en ciclismo, y sobre todo el aficionado español, que es muy fogoso, el hecho de ir a rueda y estar a la rueda de Roberto Eras y luego ganar la etapa es como una humillación. Ya hemos dicho que vive en España y en ese aspecto a lo mejor sí que ha tenido ese pozo de pensar, ese momento de frialdad, de ver la carrera a larga distancia. Que Mancebo no ha podido o no ha tenido visión de verlo cuando ha ganado, pero él sí que lo ha podido tener. Bueno, vamos con otra entrevista, por favor. Con Denis Menchov, el hombre que después de esta etapa aquí en Ordina Arcalís continúa como líder. Mucha tralla, Denis. Yo no sé si has planteado una carrera realmente inteligente, guardando atrás, guardando fuerzas. Te has quedado rápido solo, pero te has defendido a las mil maravillas. Sí, yo creo que al final le sale todo bien, bastante, ¿no? Mi equipo ha ayudado, yo creo que bastante, más que mucho. Lo que podían, han hecho todo. Y al final tenía que responder yo, ¿no? De la última subida. De momento yo creo que todo va bien. Sí. Bueno, Roberto Eras te ha planteado evidentemente lo que tenía que hacer, batalla, pero primer asalto ganado por ti. Sí. Yo lo que tengo que hacer es intentar aguantar a ellos, ¿no? A mis rivales. Y por lo menos un día menos ya es importante, ¿no? Ayer me decías que estabas muy contento, muy feliz, que la vuelta queda mucho por disputarse, pero después de esta primera etapa que ha acabado en el puerto de categoría especial, un poquito más cerca ese maillot oro, o bueno. Bueno, yo creo que todavía está lejos. Madrid, Madrid. Sí. Día a día. Hoy por lo menos un día importantísimo, hemos salvado y quedan menos, ¿no? Y bueno, de momento ya estamos satisfechos. Gracias, Denis. Amat, dime. Sácanos de dudas. Pregúntale si realmente tenía... Nos ha dado la sensación de que tenía fuerza para ganar. Si ha querido ahí estar un poco tranquilo, ¿no? Ante lo que queda de carrera. Denis, un segundo. Como te comentaba, me dice Carlos ahora que te han visto un poquito guardar fuerzas. Esa es la sensación que... No, en el sprint, ¿En el sprint has guardado fuerzas con Paco Mancebo y con Roberto Eras o no? ¿O te ha derrotado? No, yo creo que por lo que soy, yo no he hecho nada, no he hecho ningún trabajo ni he subido y no voy a disputar esa etapa, ¿no? Porque han trabajado Mancebo, han trabajado Roberto y yo les he dicho que no iba a disputar la etapa, ¿no? Es decir, generoso a todas luces. Sí. Gracias. Qué poquito me queda de estar aquí de comentarista a tu lado. Voy a cambiarme de silla. Y vas a rematar de cabeza. Voy a cambiarme de silla. Bueno, clasificación de equipos. Comunitat Valenciana sigue de líder ahí a 59 segundos. Liberty, Seguros, Burz, CSC, Fonac, Discovery, pero mucho más lejos, ¿no? La verdad es que simplemente he hecho un pequeño análisis conociéndole un poco al corredor, ¿no? Y al carácter a veces de estos corredores, ¿no? Yo, en esos momentos que nos comentaba Amat, que había visto cómo charlaban, yo creo que él sabe que le queda mucha carrera y que queda mucho por trabajar aún y no ha querido entrar en la disputa de ese sprint. Y empezar a trabajar a partir de mañana mismo, aunque con
una fuerza mental quizás superior, ¿no? Porque el otro día en Valdelinares yo creo que él sí que sufrió mucho, hoy se ha visto bien. Sí, yo creo que él se ha visto mejor que en Valdelinares y posiblemente no es porque se haya visto el mejor, él se ha mantenido en un nivel. Si acaso es Roberto Heras quien lo ha intentado, luego a lo mejor no ha encontrado esas rampas que a él le hubiese venido mejor para despegar un hombre que se agarra bien ese tipo de media montaña, de rampas no demasiado duras. Mañana Cerler es un puerto diferente, la carretera también, hay un poquito más de rampas, aunque la parte final también es más suave. Pero bueno, vamos a ver ese esfuerzo de 3 días continuados. Yo creo que Roberto lo va a seguir intentando y simplemente hoy se llegará con un poquito, con una cierta desilusión. En el aspecto que podría, yo creo que esperaba haber arrancado algún segundo a Denis Menchov y no lo ha logrado. A lo mejor el oro él pensaba más salir de los Pirineos con ese maillot oro. Ya tienen la clasificación de la montaña con Eladio Jiménez, solo un puntito ya de ventaja ahora respecto a Joaquim Rodríguez, con 46 Roberto Heras, Menchov 42 y Francisco Mancebo 34 puntos para el corredor del conjunto Illas Balears, ganador de esta etapa de montaña aquí en Ordino Arcalís. Un gran día sin duda para el corredor del conjunto Illas Balears. Hacemos una pausa, la última, y volvemos simplemente ya para poner el punto y final antes o después de esta gran etapa de montaña aquí en Ordino Arcalís.